Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de una canción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Polonia que ha celebrado su preselección Tu Serce Europe, que seguro que lo he pronunciado mal, donde ha resultado ganadora Blanca. Pero esta introducción tiene que ser más larga porque hay polémica con la victoria de Blanca. Blanca ha ganado con la canción Solo, que a día de hoy tiene más de 11 millones de visitas en YouTube y más de 3 millones de streaming en Spotify, es decir, es una canción que ya es un hit. Entonces os preguntaréis, ¿y por qué hay polémica que haya ganado una canción que sea un hit? Ya, porque es un concurso de canciones que envíen un éxito es algo positivo. Pues según he podido leer en los comentarios, y sé que hay muchos polacos que ven mi canal, así que me gustaría que en comentarios me pudieseis dar más información y que sea más verídica. Lo que he podido averiguar es que la polémica viene porque el gran favorito para ganar era Jan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que supuestamente dicen que la televisión pública de Polonia está bastante controlada por el gobierno y que quizás ese gobierno no quería que el representante fuese un chico gay. Y como Jan era el favorito, días antes de la gala cambiaron la normativa y dijeron que en caso de empate iba a ganar la propuesta más votada por los jurados. ¿Os suena de algo esto? Año 2017 en España, que días antes cambiaron las normas y en caso de empate decidía el jurado en vez del televoto. Eso ya lo vivió España con Manel Navarro. No ha sido necesario llegar a ese empate porque el gran favorito ha quedado cuarto en el jurado. Por lo tanto, en Polonia piensan que el jurado ha dejado en cuarta posición a Jan con la canción Gladiator para evitar que así ganase porque se sabía de sobra que iba a ganar el televoto. No han publicado los resultados del televoto en el sentido de número de votos recibidos y porcentaje, pero sí que han desglosado el televoto y Jan ganó el televoto y Blanca, que es la ganadora, ganó los jurados y quedó segunda en el televoto. Y toda la polémica no es porque haya ganado Blanca, sino porque dicen que había un boicot hacia Jan que no querían que ganase, básicamente por ser del colectivo LGTBI. Además, la polémica también viene porque supuestamente en el jurado había un coreógrafo que había trabajado con la ganadora, con Blanca. Además, la presidenta del jurado, que es la representante de Polonia de 1994, supuestamente Blanca se lleva muy bien con su hijo. Entonces, al parecer que había lazos con ella y los miembros del jurado, que esto también ha pasado en España. Pero si esos lazos no son profesionales, no se suele considerar que haya ningún conflicto de intereses. Entonces, una vez explicado cuál es la polémica que está ocurriendo en Polonia, yo lo que he hecho ha sido escuchar todas las canciones menos la de Blanca. Y voy a ser muy sincero. Viendo todas las opciones que teníais, incluida Gladiator, para mí solo han destacado dos. Una es el grupo que ha quedado en cuarta posición, que es el grupo Feliber con la canción Never Back Down. Creo que era un grupo punk, una canción punk de los 2000, bastante llamativa, que han tenido un buen directo, buenas voces en directo y que en Eurovisión este año muchos grupos quizás no hubieran destacado tanto, pero para mí hubiera sido una buena propuesta y es lo mejor que he visto. Entonces, Jan, el gran favorito con la canción Gladiator. ¿Qué opino? Como canción, porque he visto la actuación y he escuchado después la canción, como canción me parece un temazo, una canción que tenía mucho potencial, al igual que la actuación me parece que había mucho potencial. Creo que hubiera sido muy interesante en Eurovisión, pero para mí el problema ha sido que vocalmente no me ha gustado cómo ha cantado. Creo que por todas las cosas que estaba haciendo la actuación, que iba de un lado para otro, estaba un pelín ahogado, le temblaba la voz. Al final de la canción ha modulado la voz y ha puesto una voz como Marilyn Manson que no me ha gustado. Los falsetes sonaban un poco débiles y descontrolados. Es decir, creo que vocalmente no ha hecho justicia a la canción. Entonces, como actuación, yo no la he visto en un nivel ganador, pero sí que veo el potencial que tenía esa canción. Un tema que tenía mucho potencial para destacar, que la puesta en escena también era muy interesante, pero que vocalmente no ha estado a la altura de lo que requería su canción. Y es una canción que podía haber sido bastante llamativa en Eurovisión. Esa es mi opinión y ahora voy a ver a Blanca y os digo qué opino de ella. Polonia, Eurovisión 2023, Blanca canta Solo. 3, 2, 1, play. Vale, comienza Moderna. Ready?
No ha empezado muy bien, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Está desafinada? Vale, la canción es moderna, tiene ritmos tropicales, ritmos veraniegos, una producción moderna, por lo tanto el sonido es muy atractivo y ya te incita a moverte y ya te anticipa por la producción tan moderna que va a ser una canción muy radiable, cosa que ya me imaginaba porque la canción ya es un hit en Polonia, pero vocalmente, como no conozco la canción, creo que no ha entrado bien. Creo que está desafinada. Es que suena como si no estuviera en el tono y además la voz tiene un eco, pues que le da un toque bastante guay, pero no es que suene mal, sino que suena descontrolada, como que no ha entrado bien y no está controlando bien la voz. Pero vamos a continuar, acaba de empezar, pueden ser los nervios. Es que el ritmo es súper veraniego, te engancha y te atrapa totalmente. Mira, ahora está cantando mejor. Bueno, ahora que se ha puesto a bailar, ha descontrolado la voz otra vez. Tiene buen ritmo. A ver el estribillo. Out. Es canción veraniega total. Irradiable. Le está cantando por encima de un coro pregrabado. Soy yo. Y muy pegadiza. Bueno, está claro, es una canción súper pegadiza de chiringuitos de verano, súper radiable, canción veraniega de toda la vida. Está cantando por encima de la voz pregrabada y está bailando a la vez, entonces no suena mal, aunque sí que es cierto que creo que le falta un poco de control en la voz y mejorar un poco la técnica. Desconozco si es una cantante amateur o no, se la ve que tiene actitud, que tiene ganas, pero quizás me falta más técnica vocal porque se nota bastante, creo que puede ser una cantante que está empezando. Dicho esto, saben de sobra que es una canción veraniega porque han puesto los fondos con las palmeras para potenciar ese toque veraniego y realmente, pues esto es un boop, es una canción que puedes escuchar en bucle, en radios o en chiringuitos en verano una y otra vez y que es muy, muy pegadiza. Seguimos. Solo. Es que el ritmo es muy bueno, engancha mucho. Pueden potenciarlo mucho la puesta en escena, porque imagino que no va a ser esta en Eurovisión. Colores más cálidos, todo más veraniego, menos iluminación. Vale. Está cantando todo de la misma forma, ¿vale? Por eso pienso que es una cantante amateur, no está cambiando la voz, no está subiendo pues a voz de cabeza, a voz de pecho o, por ejemplo, ahora en esta parte podía haber cambiado y haber metido algún growling o rajando la voz o cantando de una forma más agresiva en plan, estoy en el preestribillo, voy a subir el tono, voy a aumentar la potencia de la voz para dejar claro de va a crecer y va a venir el estribillo otra vez, ¿sabes? Ese tipo de detalles, jugar con la voz, está cantando todo de la misma forma, por lo que creo que todavía ella es una cantante amateur, porque le puede también sacar más partido vocalmente. Ya no digo que meta agudos y cosas, no, sino matizar con la voz. Me faltan ese tipo de cosas, pero repito, la canción es extremadamente pegadiza. Y ella tiene su carisma, parece muy simpática, simplemente deberían ayudarla a cómo cantar la canción mejor y luego una puesta en escena donde nos incite a bailar y los colores y todo nos lleve a verano o a fiesta. Continúo. ¿Ves? Aquí algo más de potencia en la voz, más garra, actitud. Creo que sonaba muy nasal la voz. Quizás le faltan unos años de aprendizaje. Pero realmente, repito, la canción es que es muy pegadiza, ¿eh? Y eso es peligroso. Ay, ha dejado de cantar porque no hay letra, porque se ha ahogado. Bueno, esta coreografía es muy típica, pero... Sí, ahora está ahogadilla, ¿eh? Vale, sí, ha dejado de cantar porque ahora está más ahogada,
¿Ves? Por eso es amateur, no tiene el fondo todavía, lo tiene que trabajar, pero admiro que salvo en el estribillo no lleva voz pregrabada en ningún momento de la canción más y está cantando totalmente en directo, por eso se ha escuchado perfectamente cómo se está ahogando. Eso también tiene mucho valor, porque la única forma de aprender es evidentemente cantando en directo y haciéndolo, entonces eso está muy bien. Además está bailando, aunque no sea algo complicado, eso complica la voz, ¿eh? ¿Ves? Tiene muy poco coro. Es que ella tiene el look de la típica chica de moda, it girl, popular. Eso lo están explotando con la ropa. Y eso también lo tienen que explotar en Eurovisión. Ese look de chica cool, canción veraniega. ¿Dónde está? Ah, que se ha ido al fondo. Solo. A ver, es un bug. Entiendo que la canción es un hit porque es extremadamente pegadiza. Ella, la noto que quizás es muy amateur, pero eso no es algo negativo. Lena, cuando fue a Eurovisión por Alemania en el año 2010, era una cantante también amateur y estaba muy nerviosa y aún así ganó, porque si tienes el hit, tienes el hit. A ver, esto no es canción ganadora, o sea, no se va a marcar un Lena. Salvo en algunos momentos en el estribillo que había voz pregrabada, no ha tenido voz pregrabada en toda la canción. Entonces necesita unos coros también para apoyarse, pero dice mucho de ella que no vaya con voz pregrabada y que lo intente todo ella en directo. Entonces solo tiene que trabajar la voz con un vocal coach para que le ayude, ya te digo, a matizar la voz, a mostrar otros registros y colores de su voz durante toda la canción y que se la aprenda bien técnicamente y trabajar el fondo. Y con una coreografía veraniega, divertida y colores cálidos, pueden tener una actuación que puede gustar. Y en las semifinales solo hay televoto, no hay jurado, entonces puede pasar. Ahora que ya he visto a Blanca, puedo opinar de lo que ha pasado. En general, no estoy de acuerdo en cómo votaron los jueces, porque sí que es cierto que no me parece que Blanca hiciera la mejor actuación de la noche, pero si valoro la canción, sí que me parece una canción que puede ser competitiva para Eurovisión, ya que es muy pegadiza. Pero si tengo en cuenta las actuaciones, creo que tenían que haber ganado los jurados Dominic, que quedaron segundos en los jurados y terceros en la clasificación general, o Felivers, que quedaron terceros en los jurados y cuartos en la clasificación general. Porque Gladiator y Solo, que me parecen las dos propuestas más competitivas para Eurovisión, la actuación de Gladiator a nivel vocal no me parece que le saliera bien, entonces no considero que tenía que haber ganado los jurados. De hecho, yo lo hubiera colocado o tercero o cuarto, porque hubiera puesto por encima, ya os lo he dicho, a Felivers y a Dominic. Y dicho esto, voy a valorar la actuación de Blanca. Solo es un hit. Esto es un hit y es un bug. Y llevar un hit a Eurovisión puede ir bien, porque cuando escuches la canción y veas la actuación, al final la canción se te va a pegar. Entonces, una de dos, se te puede pegar tanto que quieras votar por esta canción, o que a lo mejor no te parezca lo suficientemente buena y, aunque no votes por ella, la consumas y la compres. Lo cual es positivo porque comercialmente le puede ir bastante bien a la canción. Entonces, para que tú quieras votar por esta actuación, lo que tienen que hacer es, primero, tiene que trabajar mucho la voz, porque ha bailado, aunque sea poco, pero ha bailado durante toda la actuación y la voz ha estado estable. Estaba descontrolada, le temblaba la voz, se ha ahogado, pero estaba estable, no ha sido un nivel vocal desastroso como por ejemplo Pia María o quizás Sandro Mach el año pasado. No, ha podido defenderla. Entonces, si trabaja el fondo en estos meses y trabaja con un vocal coach, la canción puede defenderla mejor. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es complicarla con la puesta en escena y con la coreografía. No debería hacer una coreografía muy complicada porque con esta tan sencilla ya se ha ahogado. Entonces, quizás debería ser una propuesta más visual, que encuentren una puesta en escena que sea visual para que ella no tenga que bailar tanto y la canción te lleve a fiesta y a verano. Esa sería la forma más inteligente de potenciar esta canción, con una realización cuidada que te lleve a fiesta y a verano. Y quizás una coreografía más visual o más de postureo para potenciar el carisma de ella, ese factor it girl que tiene, etc. Entonces, que la canción suene a hit y sea un boop y tenga ese ritmo tan pegadizo es el punto fuerte de esta canción. Es lo que le va a hacer destacar. Entonces, su posición va a depender bastante de la competencia. Si le toca con una competencia que sean canciones baladas o más lentas, o que no sean tan pegadizas, básicamente, y no te llamen la atención cuando las escuches, esta canción puede tomar ventaja ahí porque se te va a pegar. Es que desde el primer estribillo se te queda en la cabeza. Entonces, si hace una actuación decente vocalmente y que
visualmente sea divertido y que guste, sobre todo que guste visualmente, sí que puede conseguir votos, sobre todo en la semifinal y pasar a la final, porque al final ese es su punto fuerte, que es una canción que gusta a primera escucha. Tiene que trabajarla para que también guste visualmente y así pueda ser votada. Y esta es mi opinión de la canción de Polonia. Decidme en comentarios qué opináis y nos vemos en las siguientes reacciones.